Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un ingeniero humanista es capaz de integrar un corazón de piedra. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita calcular una potencia. Se debe crear entonces la función exponencial. Se plantea la solución en un programa de 44 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Entre las líneas 20 a 32 vemos la función ejecutar. Esta función recibe como parámetro un valor de tipo entero. Entre esta función, línea 22, se crea un puntero llamado obj. Este puntero es de la clase función exponencial. Este puntero entonces se instancia con un objeto de esta clase. Con eso entonces el objeto permitirá invocar la función exponencial. Como se va a generar 10 invocaciones a esta función, o mejor n invocaciones, ya que son para n bases y exponentes, entonces usamos un ciclo for. En este ciclo leemos la base y el exponente y luego simplemente se invoca la función exponencial. En la línea 30, en una instrucción de salida, entre corchetes al final se nombra el puntero obj y se invoca la función exponencial y se envían los parámetros. Esos parámetros pasan por referencia, ya que obj es un puntero. Como esta función exponencial retorna un valor flotante, entonces por eso se puede indicar en una instrucción de salida. Entonces en la función ejecutar, ya sabe, se crea el puntero y se invoca la función exponencial. Y esta función la vemos línea 16 y 18. Esta función recibe los dos valores a y b y retorna a elevado a la b. Se hace uso de la función PAU de la librería matemática y retorna un valor flotante. Entonces le invitamos a visitar la tutoría función exponencial o función potencia en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de funciones y de ciclos. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos o funciones. Las clases se usan a través de objetos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface, @end, línea 5 a 8. En la interfaz se declara la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa cada función declarada en la interfaz. O sea que la interfaz tendrá la estructura y la implementación la lógica de la clase función exponencial. Veamos la interfaz, línea 5 a 8, entre las directivas @interface, @end. Aquí damos nombre a la clase como función exponencial, dos puntos, luego se hace referencia a la clase principal en ese object. Aquí se declaran los atributos de esta clase. Entonces declaramos los atributos base y exponente de tipo flotante y x de tipo entero. De este modo entonces estos atributos son variables de instancia que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Vamos ahora a declarar las funciones o comportamientos de esta clase. En la línea 6, para declarar una función, primero se indica el nivel de la función. Con guión o menos se indica que se declara un método de instancia. Luego el tipo de retorno. Void para funciones que no retornan datos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, dos puntos y los parámetros de entrada. Los parámetros se separan con dos puntos. Recuerde que los parámetros se componen de tipo de dato y nombre de variable. De este modo entonces la función ejecutar recibe como parámetro un valor de tipo entero en la variable n.
Y en la línea 7 declaramos otra función, un método de instancia que retorna un valor flotante, se llama exponencial la función, y recibe como parámetros dos valores de tipo flotante en las variables a y b. Con esto queda definida la interfaz. El compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase función exponencial. Veamos la implementación que va entre las líneas 10 a 33, entre las directivas @implementation, @end. Internamente el compilador importa la interfaz. Para programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. Entonces, entre las líneas 11 a 15 vemos el método init o el constructor por defecto de esta clase. Este constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase función exponencial, o sea en la línea 40. Ese método se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso no es necesario, ya que se hace en la función ejecutar. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. Ya vimos la función exponencial y la función ejecutar. Con eso queda lista la implementación y la interfaz de la clase función exponencial. Para usar esta clase en otros archivos, entonces es más conveniente que se programe toda la interfaz en un archivo con extensión .h, toda la implementación en un archivo con extensión .m y luego los puede importar. Con esto se evita copiar y pegar toda la clase en los archivos que la vayan a necesitar. Vamos entonces a usar esta clase. Ya sabe que se deben instanciar objetos. Eso lo vamos a hacer en el main, líneas 35 a 44. El main es el método de inicio del programa. En el main entonces obtenemos n, un valor de entrada, que será entonces la cantidad de veces que se va a invocar la función exponencial. Vamos ahora a crear un puntero como lo hicimos en la función ejecutar, un puntero llamado bj, que apunta también a la función exponencial. Esto porque vamos a invocar la función ejecutar. Entonces, creado el puntero en la línea 41 entre corchetes, se nombra este puntero, se invoca la función ejecutar. Con eso el compilador va de la línea 41 a la línea 20 y continúa con el programa. Ya sabe que desde la función ejecutar se invoca la función exponencial. El método principal es el main, ya sabe que es el inicio. Por último, línea 42, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita calcular una potencia usando una función. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus.